La creación de núcleos de abejas es una técnica fundamental en la apicultura, utilizada para aumentar el número de colmenas, reemplazar reinas, y manejar la población de abejas. Un núcleo es una pequeña colonia formada por un reducido número de abejas y cuadros, que luego se traslada a un nucleero. Materiales necesarios. Nucleero, una caja más pequeña que una colmena estándar, diseñada específicamente para albergar núcleos. Cuadros con cera estampada, incluyen cuadros con miel, polen, cría abierta y cerrada. Reina fecundada o celda real, si no hay una reina disponible, se puede usar una celda real. Ahumador, para calmar a las abejas. Herramientas de apicultura, incluyen espátula para colmenas. Elección de cuadros. Selecciona cuadros de la colmena principal que contengan. Cría, incluye tanto cría cerrada, operculada, como cría abierta, larvas y huevos. Miel y polen, proporcionarán alimento inmediato a las abejas del núcleo. Abejas obreras, asegúrate de incluir suficientes abejas nodrizas, que son las responsables de cuidar la cría. Transferencia de cuadros. Coloca los cuadros seleccionados en el nucleero. Un núcleo típico puede consistir en 3 a 5 cuadros. Asegúrate de que los cuadros estén bien sujetos y en la posición correcta dentro del nucleero. La revisión regular de los núcleos es una práctica esencial para asegurar la salud y productividad de la colonia. Este proceso permite identificar problemas tempranamente y tomar las medidas necesarias para mantener la colmena en óptimas condiciones. Elige un día cálido y soleado para la revisión, cuando las abejas estén más activas fuera de la colmena recolectando néctar y polen. Evita días fríos, ventosos o lluviosos. Usa la espátula para separar suavemente los cuadros, comenzando por uno de los extremos para facilitar el acceso. Extrae un cuadro a la vez, sosteniéndolo firmemente y evitando movimientos bruscos. La inspección regular de los cuadros de cría en una colmena es esencial para el manejo efectivo y la salud de la colonia de abejas. Los cuadros de cría son una ventana al estado general del núcleo y pueden revelar una gran cantidad de información sobre su bienestar, desde la salud de la reina hasta la presencia de enfermedades o plagas. Un buen patrón de cría debe ser uniforme y denso, con celdas llenas de huevos, larvas y pupas dispuestas de manera continua y compacta. Esto indica que la reina está saludable y poniendo huevos de manera efectiva. Las áreas dispersas con muchas celdas vacías pueden ser señal de problemas como una reina fallida o enfermedades. En cada inspección, es importante verificar la presencia de huevos, larvas y pupas en diferentes etapas de desarrollo. La observación de huevos es particularmente crucial, ya que indica que la reina ha estado activa recientemente, en los últimos 3 días. Observar a la reina directamente puede proporcionar pistas sobre su salud. Debe estar activa y moviéndose a lo largo del cuadro, buscando celdas vacías para poner huevos. Una reina con aspecto letárgico o físicamente dañada puede no estar cumpliendo su función de manera adecuada. Una de las principales amenazas para las colmenas es el ácaro varroa destructor. Estos parásitos pueden observarse adheridos a las abejas o en las celdas. Su presencia debe ser monitoreada regularmente y controlada mediante tratamientos adecuados. Es fundamental asegurarse de que las abejas tengan acceso suficiente a reservas de miel y polen. La miel proporciona energía, mientras que el polen es esencial para la producción de cría. La escasez de estos recursos puede llevar a una reducción en la población de abejas y a problemas de salud. El comportamiento general de las abejas en el cuadro puede ofrecer muchas pistas. Abejas activas y ocupadas trabajando indican una colmena saludable. Por el contrario, abejas letárgicas o una alta mortalidad en el cuadro pueden ser señales de problemas serios. El temperamento de las abejas también es un indicador útil. Un núcleo inusualmente agresiva puede estar defendiendo su territorio debido a problemas internos como la falta de alimentos o la presencia de enfermedades. Rodrigo González,
director de Apicultura Sin Fronteras, te recomienda la observación cuidadosa y regular de los cuadros de cría es fundamental para el manejo efectivo de los núcleos. Al prestar atención a estos aspectos clave, los apicultores pueden detectar problemas tempranos y tomar medidas correctivas para asegurar la salud y productividad de sus núcleos. La prevención y el monitoreo constante son las mejores herramientas para mantener una apicultura exitosa y sostenible.